esas discusiones. Pero para este año, a ver, obviamente me parece que estar en una discusión que además la semana pasada nos enteramos que está bastante complicada con el fondo, nos lleva a pensar que por lo menos la primera mitad del año va a ser compleja, digamos, va a ser compleja hasta que veamos el desenlace de esa discusión y si Argentina finalmente llega a tener un acuerdo con el fondo y sobre todo qué tipo de acuerdo, con qué condicionalidades, qué tipo de políticas económicas trae aparejado el acuerdo. Y segundo, me parece que es la discusión más importante y ausente, los acuerdos con el fondo, por más que el departamento de marketing del fondo sea muy bueno y diga que los acuerdos del fondo son para desarrollar el país, bajar la pobreza, bajar la inflación, los acuerdos con el fondo no son para eso, los acuerdos con el fondo son para devolverle la deuda al fondo. Y está muy bien que así sea porque de eso trabaja el organismo. Me parece que en eso el gobierno está cometiendo un error que es como subsumir el programa económico al acuerdo con el fondo. Y mi impresión es que el acuerdo con el fondo nos va a decir cómo vamos a pagar esa deuda. Muy importante, sobre todo con una deuda que fue de un tamaño absolutamente demencial y que nos va a costar mucho y que nos va a acompañar lamentablemente, creo yo, por décadas. Ahora, después de arreglar eso, hay que empezar a pensar cómo arreglamos la inflación, cómo bajamos la brecha cambiaria y cómo seguimos creciendo. Este año se creció fuerte, pero el desafío obviamente es que ese crecimiento continúe. ¿El crecimiento de este año es crecimiento o, como dicen algunos economistas de la oposición, es rebote? Y ahora quiero hacer doble clic sobre un tema que mencionaste en la respuesta anterior. A ver, las economías no son pelotitas de tenis, las economías no rebotan. Digamos, vos hablaste que, por ejemplo, Argentina, la crisis del 2001 empezó en el año 1998 y fue una crisis que duró 4 años y nadie hubiese llamado a 2003 2004 rebote, por más que mucha gente le quiso decir rebote y se equivocó año tras año. La verdad que el crecimiento de este año, mi impresión es que responde grosso modo a 2 factores. Uno, obviamente, que rebalsa por todos lados es la vacuna. Sin la vacuna no podríamos haber recuperado esta pseudonormalidad que tenemos ahora. Y el otro que a mí me parece que tiene bastante menos foco es que Argentina, con una economía que venía muy golpeada y que tenía muy pocos recursos, logró una cosa muy importante, que es que, aunque sea, digamos, con el agua llegándole a la nariz, las empresas no se ahogaran durante la pandemia. Y eso es lo que permitió, si bien de vuelta con bajas de facturación, con subas del desempleo, con algunas empresas obviamente que se cayeron del mapa, pero el entramado productivo argentino sufrió un golpe muy fuerte, pero gracias fundamentalmente a la asistencia que brindó el gobierno, quedó listo para volver a producir cuando la gente volviera a circular, y eso es lo que pasó el año pasado. Decías hace un instante que el gobierno se equivoca a, cito de memoria, corregime si estoy cometiendo un error, supeditar el programa económico al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno habla con figuras importantes del gobierno nacional, el planteo es que el programa plurianual sustentable, del que habla siempre el ministro Guzmán, es el acuerdo con el Fondo Monetario, es el programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que no hay un complemento posible entre el acuerdo con el fondo y que el gobierno, a partir de eso, como condición necesaria pero no suficiente, genere su propio programa económico? ¿O crees que eso es lo que no está ocurriendo? Yo creo que sin el acuerdo con el fondo, pensar en un programa económico es francamente ilusorio. Fundamentalmente porque sin acuerdo con el fondo, Argentina se cae del mapa. Y eso generaría, digamos, dinámicas económicas y financieras muy complicadas de asumir, por más que uno también entiende que si vos estás de acuerdo con que el tamaño del crédito con el fondo fue absolutamente desmedido, me parece que nadie en su sano juicio puede pretender que entonces Argentina use las mismas reglas, los mismos tiempos, las mismas tasas de interés para devolver un crédito desmedido que las que hubiese usado para devolver un crédito razonable con el fondo. O sea, el crédito fue demencial, el programa tiene que ser extraordinario para los estándares del fondo, eso es así. Ahora, si la estrategia del gobierno es, arriba de eso, montar un programa económico que va a comunicar a la sociedad, que nos va a contar, que va a presentar, que va a articular con los distintos actores económicos, me parece excelente, yo lo estoy esperando hace tiempo.
entiendo perfectamente que antes del acuerdo con el fondo uno no lo podía presentar ese programa, porque era un poco decir, bueno, escúchame, hay un elefante en la sala, está muy bien el programa económico, pero decime cómo te vas a sacar 47.000 millones de dólares de arriba de la cabeza. Ahora, me parece que ese programa económico tiene que tener, primero, obviamente, consistencia desde el punto de vista técnico, pero también una fuerte articulación política. O sea, lo que digo es, no vamos a bajar la inflación de 50 puntos presentando un documento por más importante que sea y que sea sólido técnicamente, si vos no te sentás con los actores económicos del país y acordás un proceso de desinflación que en mi opinión tiene que ser gradual, pero eso ya es un punto de discusión, pero lo que digo es que con política monetaria tradicional, con un acuerdo con el fondo, a 50 puntos de inflación, no le vas a hacer ni cosquillas. Ahora, ese problema de inflación requiere medidas mucho más estructurales. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, de hecho el fondo lo ha empezado a reconocer, increíblemente, lástima que no el equipo que escribió la auditoría, lástima que no estaba en marzo del 2018 para avisarle al gobierno de ese entonces, que cuando vos tenés este tipo de inflaciones de 40, 50 puntos al año, no es que dejas de emitir moneda y la inflación baja a 0% en 10 minutos. Vos necesitas salir con medidas que desindexen la economía. Digamos, y desindexar la economía requiere de acuerdos con los sindicatos, requiere de acuerdos con las empresas y sobre todo requiere que ese nivel de consenso que vos logres se traduzca al total de la sociedad. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, Moyano puede acordar una paritaria para desindexar y Techín puede acordar subir los precios de acuerdo a esa desindexación. Ahora, si los contratos de los alquileres siguen indexando por la inflación pasada, si el kiosquero sigue poniendo los precios por la inflación pasada, y si el supermercado sigue poniendo los precios por la inflación pasada, ¿qué vamos a tener? Y bueno, la inflación pasada. Y esos son 50 puntos. Bueno, pero eso, corregime, pero da la sensación que es más un seteo de expectativas o de confianza que una, como se dice habitualmente, que un gran acuerdo, porque vos podés sentarte a una mesa y acordar, pero si eso no derrama, o sea, eso no te setea expectativas, es medio tirar una botella al mar. No, en economía la confianza son los padres, digamos. Cuando vos haces ese tipo de acuerdos, lo que necesitas es tener con qué sostenerlos. Y en Argentina tener con qué significa, del lado del gobierno, tener dólares. A ver, ¿qué quiero decir? Vos le podés decir a las empresas y a los sindicatos, miren muchachos, vamos a hacer un acuerdo y vamos a todos este año, en vez de inflar al 50%, vamos a inflar al 25%. Imagínate que tenés la capacidad política, el poder político para lograrlo. Ahora, acto seguido, las empresas y los sindicatos te van a decir, ok, yo empresa pongo 25% arriba de la mesa, yo sindicato pongo 25% paritaria arriba de la mesa. Ahora, vos, ¿qué devaluación pones arriba de la mesa? ¿25 o me vas a devaluar 70? ¿Y vos qué tarifas pones arriba de la mesa? ¿25 o me vas a subir las tarifas 70? Entonces, para que ese acuerdo sea creíble y genere confianza, te tienen que ver con los bolsillos llenos de dólares, porque si vos estás con los bolsillos llenos de dólares, podés bancarte esas pautas inflacionarias en tu propio presupuesto como gobierno nacional. Si te ven flojito de dólares, y se van a ir de esa mesa, nos vamos a dar la mano, pero van a decir, che, por la duda remarca un poquito más porque me parece que mañana el dólar se va al demonio. ¿Qué quiero decir? Si el dólar paralelo se va al demonio, pasa lo mismo, la desconfianza empieza a ser, digamos, la moneda corriente. Entonces, me parece que lo más importante de ese acuerdo desinflacionario es que no hay que anunciar un programa esperando que ese anuncio genere confianza y esa confianza genere los dólares. Es al revés. Hay que conseguir los dólares y después anunciar un programa que te lo van a creer porque tenés los dólares con los cuales bancar ese programa. ¿Qué pensás? No desde el punto de vista personal, obviamente, que es lo menos interesante, pero de los sectores, que algunos tienen una voz más fuerte, algunos tienen una voz más débil, digamos, o son menos representativos del frente de todos. Ninguno tiene la centralidad, digamos, del dispositivo político, pero algunas voces se escuchan
de manera permanente, que dicen que es mejor o que proponen no acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿te parece viable eso desde el punto de vista económico? Mira, yo por lo menos en mi concepción, para mí la política siempre es vertical, entonces yo diría que le pregunten a Cristina por qué decidió pagarle al fondo cuando el país estaba en default, con todos los acreedores privados. ¿Por qué Cristina decidió eso? Porque Cristina le parece que la arquitectura financiera internacional es espectacular y beneficia a los países de menores ingresos. No, lo decidió porque si bien pagar es un esfuerzo y es una retracción de recursos que te pone un límite al crecimiento, obviamente, siempre es mejor no pagar una deuda que pagarla, si me preguntás, para ir a comer afuera a un lugar caro y vos, viste, decís, che, ¿pago la tarjeta o me gasto todo comiendo afuera? Y bueno, me gasto todo comiendo afuera, pero después no tenés acceso al crédito. Los países, en cierta medida, cuando hablas del Fondo Monetario, vos te perdés estar en, digamos, el mundo que ha decidido que cuando un país tiene un problema, el fondo lo asiste y después le cobra la asistencia. Entonces, a mí me parece que es una posición francamente un poco irresponsable, porque yo a veces me siento como, no sé, defendiendo al fondo, y yo sinceramente me parece que el fondo es tan culpable como el gobierno de Macri del desastre de deuda que tomaron, del desastre de programa económico que implementaron y del desastre en el que nos dejaron. Entonces sería muy cómodo para mí decir, no le paguemos al fondo y tripliquemos las jubilaciones y tripliquemos la asignación universal por hijo y vivamos con lo nuestro. Bueno, a ver, viviendo con lo nuestro, esta conversación la estaríamos haciendo vos con un vasito en la oreja, yo con un vasito en la oreja y un piolín atando los dos vasitos, porque los celulares son importados, ¿eh?